Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenido al servicio dominical vespertino de la Iglesia Bautista El Dorado en Panamá, República de Panamá. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos una vez más por ese privilegio que tú nos permites congregarnos por medio de esta plataforma. Bendice la palabra de hoy
el mensaje, Señor, te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu me ayude de predicar tu evangelio, de predicar únicamente tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por todos aquellos hermanos y amigos que nos oyen hoy por primera o por segunda vez y que encuentren palabra tuya en nuestros mensajes. También te pedimos por todos aquellos que están afligidos, que están en pruebas, que están enfermos, Señor, o que han perdido recientemente un ser amado, que tu palabra santa consuela, fortalezca y brinda resignación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, tengan su Biblia abierta en Hechos 25, los versículos 13 al 27. En la última enseñanza hemos visto la cuarta defensa de Pablo, aquella vez ante el nuevo gobernador Festo. Pablo se mantiene en su posición de ser juzgado como ciudadano romano. Festo tampoco lo libera, aun todas las falsas acusaciones no eran comprobadas, obviamente. Y ante la posibilidad de ser entregado a los sacerdotes y ancianos en Jerusalén, Pablo apela al César, quien era en este tiempo Nerón. El tema, mis amados, de la enseñanza de hoy es Pablo ante Agripa y Berenice. Y lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 25, en los versículos 13 al 27. La primera porción he titulado La visita del rey Agripa y el informe de Festo. Y vamos a leer primeramente los versículos 13 al 22. Y dice el versículo 13: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Tenemos que recordar que Festo no llegó hace mucho tiempo como nuevo gobernador y ahora lo visita el rey Agripa y Berenice. Pero ¿quiénes son ellos? Bueno, Herodes Agripa II fue hijo de Herodes, que mató a Jacobo y encarceló a Pedro también para matarlo, lo cual no ha logrado, ¿verdad? Y lo podemos comprobar en el capítulo 12 del libro de Hechos. Si me acompañan al capítulo 12, en el versículo 1, podemos ver en aquel mismo tiempo el rey Herodes, Herodes Agripa II, echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles. Y el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, hermanos, aquí vemos claramente el asesinato a mano del rey Herodes Agripa de Jacobo. Y en el versículo 3 confirmamos el apresamiento de Pedro cuando dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, eso en Pascua. Y vamos a volver entonces al texto base en el versículo 24.
5, y seguimos explicando un poquitito más de Herodes Agripa, el rey mencionado en el versículo 13. Ese Herodes Agripa fue el último de los Herodes. Tenemos que recordar que su tío abuelo, Herodes Antipas, se menciona en los evangelios, y su bisabuelo, Herodes el Grande, gobernó durante el tiempo del nacimiento de Jesús. Berenice no es la esposa de Agripa, sino su hermana y consorte. Obviamente era una relación incestuosa. Pero recordemos también que la hermana de ambos, Drusila, ha estado casado con el gobernador anterior, Félix. Vamos al versículo 14. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Él entró en cierta confianza con el rey Agripa, y ya que él y la esposa quedaron, como dice ahí, muchos días, obviamente conversaron de todo relacionado con la situación en la provincia. Él acaba de llegar prácticamente tomando posesión como gobernador, y el rey Agripa sí tenía experiencia ya, bastante experiencia, como vamos a ver más adelante. Y comienza entonces a comentarle sobre la situación del apóstol Pablo, que quedó preso ya de Félix. Y sabemos que era únicamente para complacer a los judíos, y no tenía fundamento legal alguno. Como dice, querían congraciarse con los judíos. Versículo 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Sabemos que Pablo fue enviado a Cesarea, a la estancia del gobernador. El gobernador no entendía las acusaciones, no había pruebas algunas, como recordamos, no entendía. Él se fue para Jerusalén para hablar con los sacerdotes, para hablar con los ancianos, para ver si puede entender el problema, porque no había un problema que cabía en la jurisdicción romana, sino a todas luces eran acusaciones falsas relacionadas de temas teológicos, de cuestión de religión, y ahí la ley romana, ni el gobernador de la provincia, ni todas las instituciones romanas no tenían injerencia. Eso era un problema. Pero sabemos que el apóstol Pablo era ciudadano romano, y las acusaciones eran tan graves que cabía, si fuesen ciertos, la pena de muerte. Pero la condenación a muerte únicamente pudo hacer un tribunal romano, no los judíos. Entonces, relata ese encuentro con los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, que le estaban pidiendo condenación de él, que no lo dejen vivir, y querían matarlo, hacerle 2 veces una emboscada para matarlo en el camino, pidieron traslado de Cesarea 2 veces a Jerusalén, para en el camino matarlo. Tenían un odio impresionante contra Pablo. Versículo 16.
A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. El derecho romano era en ese tiempo el derecho más elevado. Protegía a todas luces también el inocente, y todas las acusaciones tenían que tener fundamento, tenían que ser comprobados, sobre todo cuando cabía la pena de muerte. Y eso precisamente comenta aquí Festo al rey Agripa. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Ahí confirma que efectivamente regresó a Cesarea, hablando de Festo, y él en Jerusalén invitó a los sacerdotes y ancianos de presentarse en Cesarea ante los tribunales correspondientes para acusar a Pablo formalmente. Y así él dice, llegaron algunos representantes de los sacerdotes y ancianos, y sin demora, sino el día siguiente que ellos arribaron a Cesarea, él abrió en el tribunal, eso era un juicio oficial según la legislación romana, y mandó a traer al hombre, eso quiere decir al apóstol Pablo. Versículo 18. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Él pensaba que Pablo era un sedicioso, era un asesino, era cualquier violador de las leyes romanas, pero las acusaciones eran de índole religiosas. Problema entre lo que predicaba Pablo como seguidor de Cristo y los judíos que se aferraron al Antiguo Testamento, pero se olvidaron que Pablo era fariseo, era doctor de la ley, era muy versado de la ley, muy instruido, adoraba el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, estaba en el templo pagando votos de purificación, y le acusaron de ser de una secta, de una herejía. Y ahí Festo dice que las acusaciones eran todo lo contrario que él esperaba para poder fallar en derecho. Versículo 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba está vivo. Obviamente, ninguna de esas acusaciones tenían lugar en una corte romana. Porque aquí mismo Festo dice acerca de su religión. Fíjense tal vez de la forma despectiva que se pronuncia Festo acerca de Jesús, de un cierto Jesús, pero eso no podemos sorprendernos, porque Festo era un ciudadano romano, obviamente pagano, y escuchaba solamente a los sacerdotes y a los ancianos judíos referente a Jesús en las acusaciones contra Pablo. Entonces aquí dice ya muerto, el que Pablo afirma está vivo. Mis hermanos, ¿por qué Pablo afirma que está vivo? Porque tenemos que recordar en el capítulo 23, en el versículo 11,
Pablo tenía a Pablo se presentaba el Señor durante la noche. Pablo tenía no una visión, sino una presentación del mismo Señor. Y vamos a leerlo al versículo 11 del capítulo 23 de Hechos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, solamente, obviamente, una persona que vive puede presentarse a alguien y hablarle, ¿verdad? Entonces, Pablo, eso fue recién, y esa entrevista o esa manifestación de Jesús, precisamente siento que le da ese denuedo de expresarse en todo, durante todas esas acusaciones, en sus defensas. Él sabe que él va a llegar a Roma porque el Señor le dijo: me es necesario que tú me testifiques en Roma. Y como creyente, obviamente Pablo tenía seguridad de presentarse en Roma en la manera de Dios, no según el plan de él. Seguimos entonces con el versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Bueno, Festo obviamente era, como ya yo dije anteriormente, un romano pagano y recién llegado a Judea. Definitivamente no pudo entender las diferencias teológicas entre cristianos y judíos. Y como no entendía, hizo una curiosa pregunta a Pablo: si él prefiere de ser juzgado sobre los puntos allá en Jerusalén ante el Sanedrín por parte de los sacerdotes y ancianos. Obviamente sabemos la decisión de Pablo. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Sabemos que obviamente Pablo negó o declinó esta oferta y se mantuvo firme para ser juzgado ante un tribunal romano y apeló al César. En este versículo 21, leamos para que conocimiento de Augusto. Augusto significa aquí el adorado o el reverenciado. Era un título aplicado al emperador. Y tenemos que recordar que en este caso, en este tiempo, el César era el infame Nerón. Y confirma que aunque no habían causas algunas digno de ser juzgado por él, Festo, él confirma que mandó a custodiar a Pablo hasta entonces enviarlo a Roma al César. Con eso obviamente Festo se desvincula
de este proceso y de este problema. Vamos entonces al versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Qué interesante en este versículo el interés de Herodes Agripa escuchar personalmente a Pablo, que era el vocero principal en este tiempo del cristianismo. Y uno puede entender que ese interés ya viene de cierto tiempo atrás. Tenemos que recordar que Herodes vivía ya mucho tiempo en Jerusalén y ciertamente ha escuchado en Jerusalén acerca de Pablo, sus viajes misioneros y de sus predicaciones. Pero aquí, personalmente, él quisiera oír a ese hombre. Y Festo efectivamente le dice que mañana, es el día siguiente, será o habrá la posibilidad de escucharlo. En los versículos 23 y 25 vemos que una gran asamblea oye a Pablo. Y vamos con el versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia, eso era un juicio formal, la audiencia de un juicio formal en el tribunal, con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Bueno, primeramente eran 5 tribunos que comandaban las 5 cohortes, que son unidades tácticas del ejército romano, que estaban estacionados en Cesarea. Y principales hombres de la ciudad eran que hoy llamamos líderes cívicos, de la sociedad, representantes, líderes de la sociedad cívica. Y Festo dio la orden a traer a Pablo. Versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, qué interesante que no menciona a Berenice, sino se dirige únicamente al rey Agripa y a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros. Aquí tenéis a este hombre, presenta a Pablo, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Quiero decir que todos los judíos, donde fue Festo, sea en Cesarea, sea en Jerusalén, exigían la muerte de Pablo. No lograron nunca comprobar las acusaciones, porque obviamente todas eran falsas. Versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, quiere decir al emperador, al César, he determinado enviarle a él. A petición de Pablo, ciudadano romano, Festo no tenía otra opción. Después de haberse reunido con sus asesores, de acceder,
la petición de Pablo y lo iba a enviar a Roma para ser juzgado ante el César. Las últimas dos versículos, la porción he denominado el dilema del gobernador. Y lo vamos a ver. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta de escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Fíjense, Festo no entendía absolutamente nada de la naturaleza de los cargos en contra de Pablo. Y por ende, no supo qué escribir en el informe oficial a Nerón, ya que era totalmente insensato y hasta peligroso enviar a un prisionero sin cargos claramente definidos en su contra al emperador. Y podemos ver que en cierta manera Festo esperaba que Herodes Agripa, el rey, por su experiencia, le podría explicar las acusaciones en contra de Pablo. Y podemos comprobar que el rey Herodes Agripa II definitivamente tenía conocimiento y entendía a los judíos, porque en el capítulo 26, el versículo 3, podemos ver que Pablo le dice en su defensa, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Era la esperanza de Festo que Herodes Agripa le podría explicar a fondo el problema. Y para cerrar el versículo 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ya lo hemos dicho, fuera totalmente insensato y hasta peligroso de hacerlo. Entonces, si no hay una acusación debidamente manifestado y comprobado contra un reo, el traslado no podría proceder. Enviar a Pablo ante el César. Hermanos, no tanto como aplicación, sino como enseñanza, brevemente, porque la palabra es muy clara, lo que ha pasado era un relato histórico, pero en el pasaje bíblico de hoy vemos que la situación de injusticia contra el apóstol Pablo sigue, sobre todo por las confusas informaciones dadas acerca de Pablo. Era una acusación aquí, una acusación allá, todo sin pruebas alguno, como ya hemos hablado varias veces, todo acusaciones muy vagas, serias, que merecían, según las leyes judías,
la blasfemia y actuar, atentar contra el templo y profanar el templo, ¿verdad? Pena de muerte, pero según las leyes romanas no aplicaba ninguna pena. Y también vemos que la autoridad romana no entiende a fondo el problema, pero se abstiene de pronunciar un fallo absolutorio. Hermanos, oremos. Gracias, Padre Santo, te damos por tu santa palabra. Te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias por ese ejemplo del apóstol Pablo enfrentando esa situación difícil, y permítanos también en cada momento de nuestra vida diaria actuar como actúa Pablo ante de las adversidades. En nombre de Jesús. Amén. Amigo, quisiera preguntarte, ¿tú tienes Cristo en tu corazón? Si hoy te fueras de este mundo, ¿estás seguro que vas a la presencia de Dios? Si no estás seguro de la salvación eterna, hoy es el momento de arrepentirte, de abrir tu corazón y permita que el Señor Jesús sea tu Salvador personal y Señor. Acompáñame en una breve oración para asegurarte hoy, mientras puedas, dónde tú vas a pasar la eternidad. Ven, ahora es el momento. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que soy pecador y no me puedo salvar a mí mismo. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Límpiame el corazón. Entra a mi vida. Yo te acepto como mi Salvador personal y Señor. Quisiera ser tu hijo o tu hija. Quiero servirte. Quiero gozar de tu presencia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has aceptado en este momento al Señor, entonces ya somos hermanos en Cristo. Hermanos unidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y vamos a orar para que Dios nos permita en esta semana gozarnos en todo momento del camino y de su verdad. Te rogamos, Padre Santo, que nunca falte tu divina provisión, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito y tú nos guardes bajo tus alas de protección en estos días venideros. Te pedimos por Panamá y por cada país donde se ve en este momento este mensaje. Te pedimos por los gobernantes como tú lo mandas en tu palabra, que te pueden conocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores,
y que pueden gobernar por el bien de todo el pueblo, todos los pueblos, y no únicamente satisfacer sus intereses personales. También te pido en especial en este tiempo del COVID-19 por todas las personas que trabajan en una y otra forma en estas circunstancias. Sea el personal médico de enfermería, técnicos, laboratorios, administrativos, cocina, lavanderías, personal de aseo, todos los conductores de cualquier medio de transporte, sea buses, tranvía, metros, camiones que traen comidas del interior a las ciudades, Señor. Te pido por todo el personal de recolección de basura en nuestras ciudades, Señor. Guárdalos, Señor. Protéjalos. Ellos trabajan por amor al prójimo. Dan ese sacrificio aún del peligro del virus. Salid cada día en la esperanza de volver sano y salvos a sus hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, amigos, para terminar yo les quisiera invitar de participar en la gran conmoción. Compartan este mensaje. Testifiquen a Cristo. Invitan a sus amistades, a sus familiares, de escuchar la palabra de Dios. Dios sigue bendiciendo, mis hermanos. Por siempre, por mi